800 metros por encima del suelo. La monumental obra del flamante distrito financiero, erigida en el mismísimo núcleo de la megalópolis, acaba de finalizar de manera oficial. En la base, los obreros ya desmantelan las barreras protectoras, alistando las flamantes avenidas para el paso de los ciudadanos. No obstante, en lo más alto de esta resplandeciente estructura, persiste un dilema colosal, una grúa torre descomunal cuyo peso alcanza varios centenares de toneladas. A simple vista, la solución parece obvia, bastaría con sujetarla a un robusto helicóptero de transporte pesado y descenderla sin más. Pero en la práctica, eso demostró ser completamente inviable. En cuanto se eleva en el aire, esa mole de varias toneladas, el viento la hace oscilar de forma descontrolada. Semejante masa de acero acabaría destrozando los delicados revestimientos recién instalados, o peor aún, precipitándose directamente sobre la transitada avenida inferior. Así, la integridad de las calles que rodean el edificio queda en entredicho con la amenaza latente de un desastre valorado en millones de dólares. Entonces, ¿de qué manera consiguen los ingenieros descender estas moles metálicas desde altitudes tan vertiginosas, sabiendo que el menor descuido puede desencadenar una tragedia? Cualquier persona corriente, al contemplar un rascacielos recién terminado con una grúa enorme asomando en su azotea, llega enseguida a una conclusión aparentemente sensata. Basta con recurrir a un helicóptero de gran capacidad. El piloto se aproximará a la torre, asegurará la pieza de acero con un cable firme y la depositará con suavidad en tierra. Sin embargo, cuando los especialistas intentan poner en marcha esa idea, chocan de frente con una realidad implacable. A la altura del piso 80, las corrientes de aire golpean con una violencia extraordinaria. Al tratar de izar una pieza de acero de 40 toneladas, el extenso cable se transforma en una soga imposible de gobernar. La carga empieza a columpiarse como un péndulo descomunal, amenazando con reventar el muro acristalado del flamante edificio. La red está plagada de opiniones que acusan a las constructoras de escatimar gastos, evitando el alquiler de aeronaves. Abundan quienes aseguran que los helicópteros de uso militar pueden alzar tanques de gran tonelaje, de modo que retirar una grúa sería para ellos un juego de niños. Estos opinadores creen con total convicción que las compañías de construcción enredan el procedimiento a propósito, ya sea por trámites burocráticos o para desviar recursos económicos. Pero las leyes de la física operan de un modo muy distinto. Incluso las aeronaves de mayor potencia apenas soportan unas 20 toneladas de carga, cuando las piezas fundamentales de una grúa de gran altura multiplican ese peso varias veces. A esto se suma que controlar un objeto pesado suspendido de un cable extenso en medio de fuertes ráfagas resulta prácticamente irrealizable. La aeronave perdería toda estabilidad, sus rotores no resistirían el desbalance y el aparato terminaría precipitándose sobre las vías urbanas. Justamente por esta razón, los ingenieros se vieron obligados a concebir un sistema de descenso radicalmente distinto. Y para comprender este brillante recurso, es necesario retroceder hasta el origen y averiguar de qué forma ese coloso metálico alcanzó semejante altitud. Al arrancar la obra, los obreros llevan al terreno una grúa estándar de estatura moderada. Con ella vierten las primeras capas de hormigón y posicionan las columnas de acero iniciales. Sin embargo, la estructura empieza a ganar altura con rapidez, y en poco tiempo esa grúa queda demasiado corta para seguir operando. Es entonces cuando sucede algo asombroso. La propia máquina de acero comienza a edificarse a sí misma. Los operarios trasladan un tramo metálico nuevo hasta la base, la grúa lo iza desde el suelo y lo encaja con exactitud milimétrica dentro de su propio mástil. Si interrogas a los peatones sobre cómo alcanzan las grúas semejantes alturas, buena parte de ellos te dirá que se ensamblan pieza a pieza mediante otras grúas todavía más gigantescas. Hay quienes están convencidos de que la torre se monta completa a nivel del suelo y después se iza en vertical con descomunales gatos mecánicos y cables tensores. Lo cierto es que la grúa opera al modo de una oruga mecánica. Dispone de un armazón hidráulico especial que abraza su columna central. Ese armazón, accionado por pistones de gran potencia, empuja hacia arriba toda la sección superior de la grúa, incluyendo el brazo y la cabina donde trabaja el operador.
Justo en ese instante, se abre un hueco libre donde la propia grúa encaja un nuevo segmento. Acto seguido lo asegura con robustos tornillos de acero y reitera la operación tantas veces como sea necesario. Así la máquina va ascendiendo a la par que el rascacielos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la grúa no está situada en el exterior, sino alojada en el interior mismo de la torre? La clave se oculta en los sombríos ductos de hormigón. En las mayores megalópolis del planeta Tokio-Nueva York, la trama urbana es tan compacta que resulta materialmente imposible emplazar una grúa fuera de la construcción. Sencillamente, no queda un solo palmo de suelo disponible, ni siquiera para acumular los residuos de la obra. Ante esa limitación, los ingenieros optan por una medida drástica, anclan la base de la grúa en el corazón mismo de la cimentación, precisamente en el punto que más adelante albergará los ductos de los ascensores de alta velocidad destinados a los ocupantes del edificio. Mes a mes, los obreros van colando espesas planchas de hormigón en torno a la columna de acero. La torre se dispara hacia el cielo a toda velocidad, tejiendo un denso caparazón de piedra alrededor de la grúa. La máquina asciende al ritmo de cada nueva planta, confinada en el interior de un conducto de hormigón completamente cerrado y sumido en la oscuridad. Sin embargo, una vez que los constructores rematan la obra, se presenta un escenario inquietante. El coloso metálico ha quedado prisionero dentro de una jaula de concreto sellado herméticamente en las entrañas de la torre terminada a centenares de metros sobre el suelo. Cuando el público descubre este método constructivo oculto, la impresión generalizada es que la grúa se está sepultando dentro del edificio de forma definitiva. En las plataformas digitales, abundan quienes sostienen que esa gruesa columna de acero se abandona a propósito en el hueco del ascensor, como refuerzo estructural extra, para evitar que el rascacielos oscile ante huracanes violentos o movimientos sísmicos. Otros opinadores aseguran con total certeza que la grúa de la azotea se trocea con discos de corte en fragmentos reducidos y se lanza al vacío al amparo de la madrugada, y que la torre propiamente dicha quedó tapiada porque extraer un artefacto descomunal de un estrecho tubo de concreto sin dañar los muros recién levantados resulta a todas luces imposible. Lo cierto es que los ingenieros han contemplado cada pormenor con absoluta minuciosidad. Esta grúa interior no permanece anclada al terreno de manera fija desde el inicio. Descansa sobre vigorosos soportes de acero que se empotran de forma provisional en los gruesos muros de hormigón del conducto del ascensor. Cada vez que se levantan dos plantas adicionales, los operarios sumergidos en la penumbra del ducto retiran los anclajes inferiores. A continuación, un robusto mecanismo hidráulico iza literalmente toda la descomunal grúa varias plantas hacia lo alto, a través de guías específicas, tal como un escalador veterano trepa con su cuerda de seguridad. Una vez que la torre queda completamente rematada, esta grúa interior emprende el descenso de sus propios tramos, por el mismo conducto ya desocupado. Los obreros van desarmando cada sección y la deslizan con precaución hasta el nivel del suelo valiéndose de gruesos cables y cabrestantes de gran capacidad. No obstante, este refinado procedimiento interior resulta del todo inadecuado para las grúas exteriores convencionales, esas que se plantan a pie de calle y sobresalen por encima de la propia cubierta del edificio. Para esas máquinas, los ingenieros concibieron una estrategia brillante que desafía toda lógica. Visualiza el desenlace de una obra monumental. Sobre una vasta azotea plana a la altura de 100 plantas, se yergue imponente la grúa torre principal. Centenares de toneladas de acero puro. Los operarios no tienen forma de descenderla en una sola pieza, y en el interior del edificio no existe un hueco con las dimensiones necesarias para alojarla. Es entonces cuando arranca un espectáculo fascinante. La colosal grúa despliega su extenso cable hasta los pies del rascacielos y sube hasta la cubierta los componentes de una segunda grúa conocida como grúa Derrick. Los obreros ensamblan a esta ayudante de acero justo al borde de la azotea de hormigón y la aseguran firmemente con cables gruesos a los pilares portantes de la estructura. En cuanto esta segunda grúa queda plenamente operativa, la gran grúa principal se detiene. Su labor ha concluido. A partir de ese momento, la grúa menor empieza a desguazar metódicamente a su propia creadora. Primero desmonta los pesados bloques de hormigón que hacían de contrapeso. Después libera el enorme brazo,
Retira la cabina del operador y desciende cada pieza pausadamente hasta el nivel de la calle. Quien contemple esta operación desde la terraza de un edificio contiguo tendrá la sensación de estar presenciando un auténtico delirio tecnológico. Al observador corriente le invade la firme impresión de que las máquinas de acero sobre la cubierta han empezado aquí a reproducirse de forma descontrolada. De pronto, donde antes había una sola grúa colosal, aparecen dos. Después la mayor se esfuma sin previo aviso, y en su sitio emerge una de menor tamaño. Quienes desconocen la compleja ingeniería que encierra la edificación de rascacielos tienden a creer que se trata de un espejismo visual, o que los constructores subieron maquinaria de sobra por equivocación, y ahora dominados por el nerviosismo, tratan de disimular su error de planificación. La realidad es que todo responde a un algoritmo matemático calculado con extremo rigor, basado en el célebre principio de la matrioska rusa. Una grúa de gran tamaño ensambla otra más reducida. Seguidamente, la mediana desmantela por completo a la gigante y la desciende hasta la calle. Pero esa grúa mediana permanece aún sobre la azotea. Para retirarla, es preciso que hice los componentes de una tercera grúa todavía más compacta. Este ciclo se repite sucesivas veces, etapa tras etapa. Los ingenieros calculan la distribución de cargas con sumo cuidado, pues la cubierta del edificio posee un umbral de resistencia estricto. Dos grúas de gran peso coexistiendo al mismo tiempo fracturarían sin remedio el hormigón a un joven, provocando el colapso de las plantas inferiores. Por esa razón, cada nuevo asistente resulta progresivamente más reducido, más liviano y más sencillo de operar. El proceso se prolonga hasta que sobre la inmensa torre solo subsiste un brazo mecánico minúsculo. Pero, ¿de qué modo retirarlos y fabricar una grúa aún más microscópica carece ya de toda lógica? Es en este punto donde la maquinaria pesada cede finalmente el protagonismo a seres humanos de carne y hueso. Llega el instante en que el bramido de los potentes motores diésel y el zumbido de los circuitos hidráulicos enmudecen para siempre. Sobre la azotea de hormigón despejada y desnuda, únicamente permanece una grúa en miniatura que recuerda más a un modesto trípode de acero dotado de un torno manual. Su peso apenas ronda un par de toneladas, y ensamblar para ella una ayudante metálica todavía más diminuta simplemente no compensa. Entonces entran en escena los operarios de altura con mayor experiencia. Se enfundan arneses de seguridad resistentes, se amarran a las barandillas metálicas y empuñan llaves de acero helado, mazos contundentes y polipastos manuales de cadena. Azotados por un viento glacial y cortante, proceden con método perno a perno a desarmar con sus propias manos esa última armazón de hierro, fiándose únicamente de su vigor físico y su templanza. Cuando los peatones advierten desde la acera que toda la maquinaria pesada se ha esfumado de la cubierta, pero que allí arriba persiste una suerte de enigmático artilugio de acero, extraen conclusiones aparentemente razonables. Un gran número de ellos está persuadido de que esa pequeña estructura final se abandona en la azotea de forma deliberada y permanente. Aseguran que resulta indispensable para que en el futuro los operarios puedan descolgar plataformas suspendidas destinadas a la limpieza de los cristales o a reparaciones urgentes de la fachada tras temporales violentos. A la gente le parece que invertir tiempo y esfuerzo valioso en descender manualmente algo tan insignificante es sencillamente absurdo. En la práctica, este último trípode en miniatura se fragmenta en piezas muy reducidas. Los tubos metálicos, las poleas y los cabrestantes resultan tan livianos que un par de personas robustas pueden alzarlos sin la menor dificultad. Los operarios simplemente se echan esos fríos trozos de acero al hombro, los trasladan al interior del edificio, pulsan el botón de llamada y descienden los componentes hasta la planta baja en un ascensor de pasajeros o de carga perfectamente convencional, que lleva largo tiempo operando en el rascacielos ya concluido. Sin aeronaves, sin trucos, apenas una cadena de acciones metódica y rigurosamente planificada. No obstante, pese a la aparente sencillez y la precisión matemática de este sistema, el desmontaje continúa siendo una labor extraordinariamente arriesgada. Un único fallo menor en el cálculo de cargas basta para que las leyes de la física castiguen a los constructores del modo más implacable.
Desmantelar una grúa a semejante altitud equivale siempre a avanzar por el filo de un precipicio sin fondo. Durante la retirada rutinaria de la grúa principal, en uno de los grandes complejos empresariales, las condiciones meteorológicas se deterioraron de forma abrupta. Los operarios se encontraban justo desmontando la sección trasera de mayor peso donde se alojaban los bloques de hormigón de varias toneladas que actuaban como contrapeso. En ese instante de máxima tensión, el viento giró de dirección sin previo aviso. La violenta ráfaga desvió bruscamente una viga de 20 toneladas hacia un costado y el centro de gravedad de toda la colosal estructura se desplazó en un abrir y cerrar de ojos. La grúa se volcó peligrosamente sobre el borde de la cubierta. Los robustos pernos de acero comenzaron a chirriar de forma estremecedora bajo la descomunal presión, y los obreros invadidos por el pánico se lanzaron hacia las escaleras de emergencia. La catástrofe irreversible se evitó en el último instante únicamente porque el operador de la grúa auxiliar consiguió aliviar a tiempo la tensión del cable. Aún así, aquel episodio estremecedor dejó patente ante todos los presentes cuán frágil resulta la seguridad a una altitud tan extrema. Cada vez que los informativos nocturnos exhiben incidentes tan escalofriantes en las obras, la opinión pública se apresura a señalar la avaricia humana y la negligencia corporativa como únicas culpables. En la red estallan al instante debates encendidos, en los que unos aseguran categóricamente que la empresa adquirió acero de baja calidad para recortar el presupuesto. Otros no dudan en afirmar que los obreros agotados, al término de su jornada, simplemente olvidaron ajustar un par de tuercas de sujeción cruciales. Hay incluso quienes recurren a explicaciones sobrenaturales, tildando ciertos rascacielos de espacios malditos que se resisten de plano a la invasión desmedida del ser humano. Sin embargo, el adversario más peligroso y traicionero a semejantes alturas es la fatiga progresiva del metal, combinada con la resonancia eólica. La grúa opera sin pausa durante meses soportando un sol implacable, aguaceros violentos y la vibración permanente de sus motores. Sus componentes internos van acumulando una tensión descomunal. A lo largo del desmontaje, el equilibrio original de la máquina se altera con cada pieza que se sustrae. La física actúa aquí de forma despiadada conforme a la ley de la palanca. Si los ingenieros yerran en el cálculo del centro de gravedad de la sección extraída, incluso por unos escasos y míseros centímetros, se desata un violento par de torsión, capaz de arrancar sin esfuerzo los anclajes metálicos directamente del hormigón endurecido. Es justamente esa amenaza permanente la que empuja a los científicos contemporáneos a explorar con urgencia vías para prescindir por completo de estas peligrosas máquinas de las alturas. Y esas innovaciones están ya a las puertas. Ahora mismo en laboratorios de investigación de última generación y acceso restringido, los ingenieros ensayan activamente procedimientos enteramente novedosos y disruptivos para levantar rascacielos. Su objetivo es desarrollar técnicas que permitan erigir torres colosales sin depender de grúas torre y sin exponer a ningún ser humano a altitudes letales. En sus ambiciosos proyectos, las estructuras metálicas y los inmensos paños de vidrio ascenderán de forma autónoma, mediante sistemas de guías, hasta encajar en las posiciones asignadas, transformando de raíz la fisonomía habitual de nuestras urbes y convirtiendo cualquier obra de gran envergadura en un proceso completamente silencioso, veloz y 100% exento de riesgos. Los adeptos a toda clase de conspiraciones y los visionarios digitales suelen proclamar que en apenas unos años descomunales, impresoras industriales levantarán suntuosos rascacielos. Según sus pintorescas predicciones, una colosal máquina autónoma simplemente fabricará un edificio entero a partir de hormigón fluido desde la cimentación hasta la azotea, tal como si modelara una diminuta figurilla de plástico. Otros mantienen la firme convicción de que los pesados componentes de los muros serán montados por nubes de gigantescos drones de transporte aéreo, gobernados íntegramente por redes neuronales e inteligencia artificial, desplazando a los seres humanos de las obras de forma definitiva. Si bien la impresión tridimensional de construcciones ya es una realidad que funciona satisfactoriamente en proyectos de escala reducida, a día de hoy resulta completamente inviable para las esbeltas torres acristaladas, dado que el hormigón impreso carece de la elasticidad y la resistencia necesarias
para resistir vientos huracanados a grandes altitudes. El verdadero horizonte científico de las próximas décadas apunta a la edificación modular automatizada. Los inmuebles se fabricarán en plantas industriales alejadas de la ciudad, con estancias completamente acabadas en las que el empapelado ya estará colocado el mobiliario dispuesto y las conducciones de agua instaladas. Después, esos módulos se trasladarán al emplazamiento y se acoplarán entre sí como un enorme juego de piezas infantil. Para lograrlo, se emplearán plataformas hidráulicas interiores específicas que prescinden por completo de grúas exteriores de gran altura. Sin embargo, mientras esta tecnología no se extienda y abarate lo suficiente, el oficio de operador de grúa en las alturas y de ingeniero de desmontaje seguirá figurando entre los más complejos, decisivos y arriesgados del planeta. Hoy, hemos desvelado el espejismo del descenso aéreo. Hemos acompañado a los Cocoon, a los escaladores de acero, en su tenaz avance por sombríos conductos de hormigón, y Bethany hemos descifrado cómo opera con genialidad el principio de la matrioska rusa a la altura de las nubes. Esta asombrosa historia ilustra algo muy sencillo. La capacidad del ingenio humano y la ingeniería carece verdaderamente de fronteras. Aunque con nuestras propias manos forjemos un dilema colosal y en apariencia irresoluble a la altura de 80 plantas, siempre hallamos un modo elegante, matemáticamente exacto y admirable de darle solución. Por eso la próxima vez que alces la vista hacia una esbelta grúa de acero flotando majestuosa sobre la ciudad que amanece, recuerda el trayecto tan intrincado, escalonado y prolongado que aguarda a esa inmensa máquina para simplemente regresar a salvo hasta el suelo.